Hola, bienvenida a mi podcast Sí y Qué. Un espacio para abordar temas de salud mental y educación. Escúchanos pensando y sintiendo que para vivir bien en el mundo no hay que declararle la guerra, sino saber navegarlo. Que nuestro actuar no debe luchar contra los cambios de la vida, sino saber usarlos como parte integral de sus ritmos. No tenemos opción. Mientras vivamos, debemos seguir caminando. Los caminos se caminan. Síguelo haciendo y todo sucederá por sí mismo. Hola, soy Héctor Cerezo, bienvenida al 5º episodio de mi podcast Sí y Qué, el cual intentará explicar un tema complejo, polémico y lamentablemente bastante popular y consultado en las redes sociales. La farsa del contenido de seducción y amor dirigido para mujeres y también para hombres que inundan las redes sociales, en especial TikTok e Instagram. Antes de iniciar nuestro episodio, quiero que imagines a la lámpara de Diógenes. Diógenes de Sinope fue ese simpático filósofo de la escuela cínica que deambulaba en Atenas a plena luz del día con una linterna en llamas para buscar a personas honestas. Y quiero apelar a Diógenes para que tú, como espectador, seas honesto contigo mismo. Nuestra lámpara es un llamado a la sinceridad que ilumine nuestras mentes, nos dé apertura, paciencia y te des cuenta de que todo lo que te voy a decir es como un cuento para leerse en voz baja, un viaje para descubrir algunas cosas valiosas que ya sabes, pero que deseo recordarte, y otras que quizás desconoces por completo. Yo siempre deseo y aspiro que cada episodio de Sí y Qué sea un regalo para que tú sigas creciendo, aprendiendo, sintiendo y cambiando, tal como mi disciplina y las personas con las que he decidido involucrarme también lo han hecho conmigo. Como siempre, la última palabra la tienes tú como sujeto pensante. Quiero segmentar este episodio en 3 ideas que espero nos ayuden a comprender mejor por qué este tipo de contenido de seducción y amor, entre comillas, dirigido para mujeres y hombres que inundan las redes sociales, reitero, en especial TikTok e Instagram, no solo es falaz, sino incluso hasta riesgoso. Nuestros 3 argumentos centrales serán: número 1, los mitos del amor romántico; número 2, la farsa de la seducción; y número 3, la singularidad del sujeto. Empecemos con nuestro primer argumento, los mitos del amor romántico. Como seguramente notas, yo pertenezco a la denominada generación X, es decir, aquellos nacidos entre 1965 y 1981. Nací en 1974, tengo 50 años, y quizás por ello me sorprende comprobar que los hogares de los actuales seres digitales de la generación Y o Millennial y también de la generación Z o Centennial ahora son los muros de las redes sociales. El cordón umbilical con la vida real es la conexión virtual con un chat, con el WhatsApp. Los secretos e intimidad comunicativa ahora son inbox o privado. Las demostraciones de afecto son un toque, un mensaje, un emoticón de corazón. Los intereses, acuerdos, te quiero o me gustas, ahora equivalen a un simple y ansiado like. Ahora hasta los vínculos amorosos, entre comillas, no son tales si no se confirman en el cliché o con el cliché en una relación. En palabras más simples, la intimidad se volvió extimidad. Con franqueza, cuando yo compruebo este fenómeno, definitivamente termino por convencerme que soy un pinche enfermo o mínimo un perverso. Yo siempre adoraré vivir intensamente, tocar, oler, sentir, besar, morder, ver, escribir, lamer y dialogar amorosamente con personas reales, aunque eso me cueste involucrarme de modo verdaderamente humano y obviamente, en consecuencia, a veces doloroso. De hecho, yo tengo una duda para esas generaciones, para esos expertos niñas y niños posmodernos. ¿Y si elijo guardar mis instantes de felicidad y desgracia cotidiana en el rincón secreto de mi vida
y no ventilarlos en la hoguera de las vanidades de las redes sociales, ¿no podré ser igual de exitoso que ustedes? ¿Fracasé entonces como Mojapi? Yo más bien creo que la posmodernidad les ha dado permiso a algunos seres digitales de ser unos verdaderos hijos e hijas de puta diluidos con sustancia de gente cool. En especial me refiero a esos creadores de contenido de seducción y supuesto amor. Para demostrártelo, déjame balbucearte algunas frases de estos creadores de contenido banal que tuve que ponerme a escuchar y también a ver. Primer ejemplo, textual. ¿Cómo crearle mariposas a una chica? ¿Cansado de sentirte inservible? Es hora de activar tu modo bestia. Mientras otros siguen estancados, tú puedes desbloquear el verdadero poder de la psicología oscura y la automatización con inteligencia artificial. En 7 días logra lo que muchos no conseguirán en años. Segunda viñeta. Humillarte y suplicar por ella solo hará que se aleje aún más. Lo que realmente necesitas hacer es despertar sus sentimientos de manera inconsciente. Haz que vuelva a sentirse atraída hacia ti de forma sutil y discreta. Esto no tiene nada que ver con amarres, manipulación psicológica o la regla del contacto cero. Para hacer que vuelva a desearte necesitas usar disparadores emocionales neurológicos. Esta es una técnica de reconquista y funciona porque actúa directamente sobre la parte emocional de su cerebro. Tercer ejemplo. Señales de que el contacto cero está funcionando. Interactúa en tus redes sociales, te bloquea o desbloquea desde tu WhatsApp, te amenaza diciendo que si no le contestas nunca más te va a hablar, busca excusas para hablarte, te dice que quiere verte, te encuentras mucho mejor, te escribe o te llama cuando está borracho o borracha, le pregunta por ti a tus amigos, hace por coincidir contigo y ante estas señales, ante cualquiera de estas señales, nunca, jamás debes romper el contacto cero, a no ser que te escriba con claras intenciones de que te quiere y desea retomar la relación. Y si esto se da, jamás debes contestar rápidamente. Asesorías personalizadas por privado. Delirante, ¿no lo crees? Como lo compruebas en este tipo de mensajes estúpidos, vivimos una época histórica en la que predomina una concepción amorosa excesivamente cargada de idealizaciones que condicionan la conducta afectiva, la noción misma de pareja y hasta sus patrones de atracción, de intimidad, pasión, ruptura y reconciliación. Dichas idealizaciones y creencias irracionales se denominan mitos del amor romántico, y es precisamente esto lo que facilita que hoy multitud de imbéciles en las redes se crean expertos y opinadores profesionales ante cualquier evento que implique intimidad, amor, desamor, salud y enfermedad mental. Es más, me atrevo a decirte que algunos de mis colegas no se quedan atrás y también hablan de lo que nunca han vivido, trabajado ni atendido en su trayectoria profesional. Entendamos algo muy simple. La relación de pareja, sin importar su estatus, naturaleza, condición genérica o carácter formal o abierto, implica ante todo una asociación de personas con un propósito común o concurrente. Una entidad peculiar, autónoma y específicamente diferenciada que va más allá de la suma de sus componentes, cuya combinación de experiencias previas no debe constituirse como un vínculo fusionado de mitos del amor romántico, como la mayoría de las veces ocurre. Pues cuando esto sucede, los supuestos que orientan la vida de hombres y mujeres son meramente ficticios, son irracionales y además imposibles de cumplir. Estos mitos del amor romántico nos complican mucho la vida y también cuando sufrimos por amor. Así pues, hay una serie de creencias amorosas que nos desnudan existencialmente, bloqueando la conexión necesaria entre las emociones y las razones, y terminan, en el peor de los casos, exponiéndonos a una verdadera enfermedad del amor. Por ejemplo, déjame decirte que hay quienes creen que el otro o la otra es la única elección posible a la que teníamos predestinada. La creencia irracional de la media naranja
del alma gemela y de la fe ciega en el destino solo refuerzan los roles estereotipados para mujeres y también para hombres. Por lo tanto, a ellas, según este estereotipo, les corresponde ser doncellas, princesas posmodernas, protagonistas de una vida digital llena de forma, pero quizás carente de fondo, pasivas, delicadas, frágiles e incondicionales, mientras que de ellos se espera un rol eminentemente proveedor, que tomen la iniciativa, que sean activos, protectores, dominantes, machos alfa, y que no demuestren sus sentimientos, justificando y reproduciendo, por cierto, relaciones violentas y de poder. Otro mito del amor romántico es aquel que propone a la pareja heterosexual como algo natural y universal, y en consecuencia será fuente de conflicto interno para todas aquellas personas que se desvíen de esta norma, y con ello se abona la ignorancia, al fomento de la intimidad con fines meramente reproductivos y no con propósitos de placer, autorrealización, goce, erotismo y sensualidad. En este mismo sentido, el mito de la exclusividad apoya también la creencia de que es imposible estar enamorado o enamorada de dos personas a la vez. La exclusividad nos convierte en objetos amorosos y cosifica, es decir, trata como objetos al ser amado. La noción de posesión del otro es un indicador de amor neurótico y predispone a considerar que toda relación alternativa es practicada por personas que no pueden comprometerse, que son promiscuas, egoístas, con dificultades sexuales o que se engañan entre sí. No solo es posible aceptar que nos pueden atraer varias personas al mismo tiempo, sino que además es un hecho neurobiológico y antropológico suficientemente investigado la posibilidad de amar con distintos grados de intensidad a varias personas al mismo tiempo, simultáneamente. Los partidarios de la monogamia dogmática suponen que sexo y amor vienen en el mismo paquete de pareja, que es un paquete todo incluido, y concluyen perversamente que el matrimonio es el destino final del amor verdadero. Nociones como amor eterno, fidelidad absoluta, casarse de blanco, traición, complemento, bien pueden servir para los modelos tradicionales y rígidos de pareja. Sin embargo, no satisfacen a todas las personas y por ello emerge el derecho de experimentar y ejercer responsablemente nuestra capacidad amorosa, pero también nuestra expresión sexual en relaciones alternativas de pareja, que por cierto han crecido en los últimos 20 años. Otra de las creencias más dañinas es la que propone que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Dicho supuesto es una falacia, muy peligrosa por cierto, porque es una verdadera trampa que victimiza, idealiza y genera relaciones disociadas que contribuyen a la realización de actos manipulatorios y de abuso emocional entre los amantes. Lamentablemente, los mitos del amor romántico nos colocan en una posición vulnerable y facilitan la vivencia de relaciones adictivas y dependientes, a experimentar, por un lado, gran felicidad, pero también al mismo tiempo un enorme sufrimiento. Replantear nuestra concepción de amor romántico es crucial para disminuir nuestras neurosis, para disminuir también los índices de violencia de género y angustia en la búsqueda del amor ideal y del guión de la felicidad. Segunda idea, la farsa de la seducción. La mayoría del contenido de seducción y orientación amorosa para mujeres y hombres pareciera estar diseñado realmente por tipas y tipos que fueron lastimadas y lastimados. Hablan desde el dolor, desde el pragmatismo, desde la represión, desde la frustración, desde la herida y jamás desde la singularidad, la espontaneidad y la autenticidad. Además, lo que encuentras es siempre lo mismo, independientemente de la figura. Son réplicas y réplicas de la misma mierda narrativa. No es hacerte el interesante, es ser interesante. No es decirle frasecitas o aprenderse palabritas para decirle al otro o la otra para que se sienta involucrado o involucrada contigo. No se trata de fingir desinterés para seducir a la otra persona o de ejercer acciones, conductas y prácticas amorosas egoístas y narcisistas que constituyen, desde mi opinión,
un franco abuso o violencia psicológica. Lo que te proponen estos creadores de contenido son tips teatrales, escenográficos, terriblemente pragmáticos y basados en un concepto que yo me inventé, el a mí me funcionismo, es decir, si a mí me funcionó, a ti también. Obviamente no tienen puta idea, perdóname la expresión, de las profundas implicaciones de la vida amorosa y afectiva en la salud mental, logrando legitimar un hedonismo efímero, el individualismo, la sustitución de la ética y el intelecto por la estética, la superficialidad, la belleza sin contenido y el fomento de espejismos que habitúan a millones de narcisos a obtener ganancias de su mera anatomía, de su capital corporal. Tampoco te dicen estos creadores de contenido que las egotecas, es decir, las redes sociales, son ecuménicas y también tienen un lugar para lo apolítico, lo emocional y lo supuestamente amoroso. Lo que hacen estos tipos, estas tipas, mentores, coaches, no es heroísmo humanitario, ni tampoco sensibilidad o empatía, es burdo exhibicionismo. El infame muro de las redes sociales es mucho más que un simple muro, es un muro de las lamentaciones, donde se pone a la vista el yo vulnerable, el desasosiego y la recolección de palabras de aliento. El muro es un espejo para que los narcisos se vean reflejados en él, para que relaten sus pequeñas grandes hazañas en ejercicios de autopromoción desvergonzada, para que se sientan finalmente vivos, vivas. Y, agregaría yo, para practicar una extraña masturbación de la identidad, sin que nadie se indigne o se sorprenda. De hecho, el viejo Ludwig Feuerbach, en el prefacio a la edición del texto La esencia del cristianismo, ya afirmaba que esta época prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad y la apariencia al ser. Para la mayoría, lo sagrado es la ilusión, lo profano es la verdad, y por ello priorizan lo sagrado y disminuyen la verdad hasta el punto de que el colmo de la ilusión es también el colmo de lo sagrado. En particular, me preocupa las identidades masculinas, ya que nuestra expresión emocional, el amor, los vínculos de pareja, la comunicación entre hombres y la experiencia paterna son fenómenos que nos tienen atrapados y confundidos, porque se relacionan, por cierto, con la comprensión fenomenológica de nuestra propia masculinidad, pero también de la feminidad, en especial con el papel de la crianza familiar, la construcción sociocultural del género, la importancia de nuestras experiencias de aprendizaje temprano, en especial de pareja, y las herramientas emocionales que desarrollamos hombres y mujeres en estas relaciones amorosas y eróticas. Todas estas variables no son solo complemento del sexo y del género, sino que son parte integral del proceso de identidad. En este sentido, cualquier tipo de violencia ejercida por hombres y por mujeres envía como mensaje implícito hacia esas parejas que no tienen derecho a sentir ni a tener opiniones, decisiones válidas, y que la expresión de distintos tipos de violencia funcionan como mecanismos psicológicos para mantener el comportamiento de la víctima, que por cierto muchas veces no se reconocen como tales, dentro de parámetros de supuesta conveniencia y orden. Por ello, el espectro de violencia amorosa es tan amplio y a veces invisible. Abusos verbales, corte brusco de la comunicación, mentiras, manipulación, chantaje de la vida sexual como moneda de cambio, abusos psicológicos, francos abusos sexuales, abusos económicos, patrimoniales e incluso en el peor de los casos también físicos. Aceptémoslo, por favor. Si no has entendido que amar también es asumir con quién nos queremos complicar la existencia, entonces lamento decirte que seguirás enamorándote de cualquiera. El amor tiene una buena dosis de ceguera y autoengaño para poder dar al otro o a la otra lo que no se tiene. En tanto, puede tranquilizarnos asumir que nos enamoramos como podemos y no como planeamos o debemos, y que no debes culparte por enamorarte a lo pendejo. De hecho, es la única forma legítima de hacerlo. Cuando Erich Fromm, un psicoanalista, escribió su libro El arte de amar, ya advertía que el amor debía ser considerado una obra artística, que ningún acto amoroso y creativo surgen de la obligatoriedad, y que el anhelo de enamorarse es muy común,
pero que en realidad el amor es un fenómeno infrecuente en las sociedades actuales. Hay apegos, relaciones free y vínculos desechables orientados por el mero capital corporal. Y por ello, cuando nos atrevemos a decirle te amo a la víctima en turno, no es porque creamos que sus problemas mentales se llevan muy bien con los nuestros, o porque nos enamoremos e idealicemos aquello que después busquemos cambiar. Y además, interrogarlos con la terrorista pregunta: ¿cuánto me amas? Amamos porque nos damos cuenta de que junto a él o junto a ella siempre somos mejores, porque nos hacen crecer, porque nos vemos pensando en voz alta sin ninguna dificultad, porque somos genuinos, no simuladores, porque amamos hasta el hartazgo sus diferencias y porque intuimos que vamos a saltar de un precipicio y sin paracaídas, porque se nos quita lo cabrón y nos sale lo pendejo. También porque no privilegiamos un vínculo flotante, transitorio, libre, de compromiso y sin responsabilidad afectiva. Más bien, ejercemos la idea de construir un vínculo amoroso comprometido, honesto, voluntario e informado. Además, déjame decirte, en cuestiones de amor cansa pedir razones, vale la pena exigir locuras. Es infinitamente más divertido, comprometido y lleno de aprendizajes. El amor no se encuentra, el amor se construye. Porque como dice Henry David Thoreau, un genial filósofo taoísta, te sugiero su libro El Camino del Tao, puede llegar el momento de morir descubriendo que nunca hemos vivido. En este sentido, yo te invito a dejar de pensar al mundo como algo defectuoso, como lo plantean precisamente estos creadores de contenido, como algo que tiene que ser manejado, intervenido, analizado, desarrollado, en una palabra, controlado para producir el efecto que deseamos. Ese deseo es la misma fuente de nuestra frustración porque impone una brecha entre nuestras decisiones y el mundo, una brecha infranqueable que solo nos frustra y debilita. Por usar una metáfora que apliqué a mi vida desde hace varios años, desde que transité al taoísmo, yo asumí ser como un trozo de madera, bruto y natural, y dejar de desear convertirme en una escultura finamente tallada, pintada y hasta barnizada, aunque con franqueza creo que se me pasó la mano, quedé como obra negra. Hoy acepto ser un exótico trozo de madera, ya no me importa demasiado moldearme, pulirme o decorarme, solo con el propósito de ser aceptado, y precisamente lo mismo debería suceder con el amor que encontramos en nuestras parejas. Tampoco debes preocuparte demasiado por la naturaleza neuroquímica del amor que tanto se ha popularizado e impregnado en las mentes de las personas por otros creadores de contenido no tan vulgares y que pregonan la influencia decisiva de la dopamina, de la norepinefrina, de la feniletilamina, de la oxitocina, de la serotonina y demás inas en el proceso amoroso. A ver, mis queridos neuropropagandistas, el cerebro y su compleja fisiología es condición de posibilidad del psiquismo, no su condición de existencia. Mi cerebro y el tuyo son un amasijo de preciosas y coquetas neuronas que si carecieran de la sociedad, de la cultura y de la historia, quedarían más desnudas que una bailarina exótica. Que nos quiten el mundo y veamos qué es capaz de hacer dicha materia gris. El cerebro se moldea gracias a las actividades sociales, a las interacciones, a los errores, a los fracasos, a los aprendizajes con otros y con otras. Es más, el mismo neurocientífico chileno, ya fallecido, Francisco Varela, en su hermoso libro El fenómeno de la vida, afirmó: la mente no está en la cabeza, la cognición está envuelta en el mundo. En ese terreno está el amor, que más nos interesa y del que debería encargarse la poesía cuando se pone amorosa, la que no se enfrenta ni al análisis neurocientífico ni ingenuamente al idealismo romántico. Última idea, la importancia de la singularidad, de la autenticidad, de la espontaneidad. A eso me refiero con singularidad. A cada generación le gusta reconocerse y sostener su identidad en una figura mitológica que simbolice las tensiones históricas del momento.
Lamento decirte que no somos Edipo, tampoco somos Prometeo, Fausto o Sísifo, aludiendo al mito de Sísifo. Somos unos vulgares narcisos. Como afirma Lipovetsky, constituimos una especie de mutación antropológica, hedonista, impregnada de individualismo y emancipada de cualquier marco crítico, reflexivo y trascendental. Te pongo un ejemplo. Este 14 de febrero se asoma ya un triunfo marquetero. Se venderá el 34% de todo el abasto de condones que se consumen en el país, de 42 a 43 millones de unidades. Y se registrará un incremento del 37 a 39% en las ventas de restaurantes, florerías, chocolates, ropas, vinos, licores, gadgets, artículos electrónicos, por supuesto joyería, dispositivos electrónicos. Estos son datos, por cierto, de INEGI y de Censida. Más del 64% de los mexicanos que tienen entre 21 y 43 años de edad celebrarán esta fecha y gastarán de 900 a 1,200 pesos por persona, cantidad que incluirá la obligatoria compra de un fetiche a la víctima en turno. Y estos son datos, por cierto, de la encuesta sobre hábitos de consumo de la Canacopio. No me jodas, Eros, día del amor y la amistad, más bien día del destape sentimental y oda al consumismo. Debes estar orgulloso de tus fanáticos y mercadólogos, pues ya no compran ni venden, satisfacen y crean necesidades artificiales. Y por la misma razón, el exceso en los bienes de consumo nunca será suficiente. En economía del conocimiento ya podemos hablar de un consumidor amoroso, ese que busca experiencias, o esas románticas empedernidas que besan sapos con la esperanza de hallar al príncipe cianótico perfecto, sano, joven, sexualmente potente, tierno, guapísimo, inteligente, sensible, viril, culto y claro, rico. Qué buena jugada para legitimar las violencias amorosas, Eros. El neoliberalismo desmantela todo aquello que no favorezca al mercado. Lo importante es la fabricación de una nueva subjetividad, homogénea, sentimentaloide, narcisista, competitiva y, por supuesto, jamás singular. Es decir, espontánea, auténtica y empática, sino adaptada y gobernada por estos infames coaches, creadores de contenido, mentores, influencers, youtubers y opinólogos pseudoprofesionales. Prácticamente se consumó el management del alma, del que ya se había hablado desde los años 50 del siglo pasado. Nunca olvides que en cuestiones amorosas tu identidad está por encima de tu amor a la víctima en turno. Si consintieran lo contrario, se están aniquilando. Yo realmente no creo que haya reconciliación entre Eros y un servidor, pero sí debo agradecerle a Eros, comprender que amar es quizá la solución más problemática que existe, pero sin duda es la más sublime expresión de inmutabilidad de los afectos. Y también le debo agradecer que pretender cambiar al otro, abanderando la figura del amor, oculta la semilla del fanatismo. Gracias también a mis parejas, porque sin ellas jamás podría haber sido singular. Gracias por jamás intentarme cambiar y por mostrarme que la perfección de adentro produce la perfección de afuera. La primera se llama bondad, la segunda se llama belleza. El camino lo caminas tú. Yo solo te sugiero una dirección, un sentido. Recuerda que tienes la opción de seguirnos o de olvidarnos. Gracias por llegar hasta aquí y por acompañarme en este 5º episodio del podcast Sí y Qué. Nos vemos y escuchamos el próximo capítulo.